Muy buenos días. Vamos a hablar sobre la legislación y normativa ambiental y de eficiencia energética dentro del Ecuador. Este es un trabajo realizado por Pedro Cordero y Pablo Jara dentro de la materia de energías renovables por parte de la carrera de Electrónica y Automatización de la Universidad Politécnica Salesiana, sede Cuenca. En primera instancia, vamos a abordar el tema de la legislación y normativa ambiental vigente en el Ecuador. Adelante, Pablo. Buenos días. Acerca de la legislación y normativa ambiental, podemos decir que el Código Orgánico del Ambiente tiene por objeto garantizar a las personas el derecho a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, así como la protección de los derechos de la naturaleza. Existen algunas características. El COA está estructurado a través de 7 libros, los cuales son Preliminar, Régimen Institucional, Patrimonio Natural, Calidad Ambiental, Cambio Climático, Zona Marino-Costera, Incentivos Ambientales y Reparación Integral de Daños Ambientales y Régimen Sancionador. Este también contiene un glosario que define 52 términos. A continuación presentamos los principales puntos contenidos en el Código Orgánico del Ambiente, debido a la extensión de sus artículos. Por lo tanto, para mayor información podemos acudir al suplemento actualizado directamente al decreto ejecutivo del COA. Como primer punto tenemos el derecho a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Aquí se enmarca en aspectos de conservación, protección, manejo sostenible y recuperación del patrimonio natural, biodiversidad, ecosistemas y recursos hídricos, uso sostenible del suelo, así como también intangibilidad del sistema nacional de áreas protegidas, entre otros más. Acerca de los derechos de la naturaleza, podemos decir que este se ratifica como derechos de la naturaleza, el respeto integral de su existencia, el mantenimiento y generación de ciclos vitales, estructuras, funciones y procesos evolutivos, además de su restauración, finalmente estableciendo como medio de protección la incorporación de criterios ambientales en la planificación y ordenamiento territorial. Como siguiente punto tenemos los derechos comunes del Estado y de las personas. Aquí el Estado y todas las personas tienen ciertas obligaciones, como las que tenemos a continuación. 1. Respetar los derechos de la naturaleza. 2. Proteger, conservar y restaurar el patrimonio natural. 3. Crear y fortalecer condiciones necesarias para implementar medidas de adaptación al cambio climático. 4. Prevenir y evitar reparación de forma integral a los daños y pasivos ambientales. Como último, informar, comunicar o denunciar a la autoridad cualquier actividad contaminante que produzca o pueda producir daños ambientales. Existen también unos principios ambientales. Para la gestión ambiental se reconocen como principios adicionales a aquellos establecidos en la Constitución de la República del Ecuador. Aquí tenemos 3 de los que podemos ver a continuación. 1. La responsabilidad de todo aquel que genere o pueda generar impactos ambientales. 2. Promover el desarrollo y uso de tecnologías ambientalmente limpias y de energías alternativas no contaminantes. Y finalmente, revertir los impactos y daños ambientales ocasionados, evitar su recurrencia y facilitar la restitución de los derechos de las personas afectadas. Continuamos con la responsabilidad objetiva, en la cual nos establece que la persona natural o jurídica es responsable del daño ambiental ocasionado, aunque no exista de su parte el dolo, que es el daño o perjuicio. Como siguiente punto tenemos la atribución a la responsabilidad o responsabilidad solidaria. El código aquí determina las reglas para la atribución de la responsabilidad por daño ambiental, siendo estas las siguientes. 1. La responsabilidad ambiental podrá extenderse a la sociedad que tiene la capacidad de tomar decisiones sobre las empresas del grupo. 2. Será responsable toda persona natural que en virtud de cualquier título se encargue o sea responsable del control de la actividad. Si existe una pluralidad de causantes de un mismo daño ambiental, la responsabilidad será solidaria entre quienes ocasionen. Y como último punto tenemos que en los casos de muerte de la persona natural, sus obligaciones económicas o pecuniarias pendientes se transmitirán a la conformidad con la ley. Estas reglas son novedosas dentro del derecho, ya que se ha incluido la responsabilidad solidaria a administradores.
Como siguiente punto tenemos la imprescriptibilidad de la responsabilidad ambiental. Aquí establece que las acciones para determinar la responsabilidad por daños ambientales, perseguir y sancionar no prescriben con el tiempo. Como siguiente punto tenemos la inversión a la carga de prueba. Aquí nos dice que la carga de la prueba sobre la existencia del daño ambiental potencial o real recae sobre el operador o gestor de la actividad. Como siguiente punto tenemos las infracciones y sanciones. Aquí nos establecen los tipos de infracciones administrativas en leves, graves y muy graves. Además se determinan las sanciones administrativas entre ellas. Todas las infracciones en las cuales exista la responsabilidad y ocurrencia de daños ambientales también contemplará la reparación integral. El siguiente punto nos habla sobre la regularización ambiental. Aquí nos dice que el código modifica la clasificación del impacto ambiental a no significativo, bajo, medio o alto, estableciendo algunos permisos respectivos. Los siguientes son los siguientes: guías de buenas prácticas ambientales para las actividades, un plan de manejo ambiental específico y un estudio de impacto ambiental para aquellas actividades. Como siguiente punto tenemos la tasa por regularización forestal. Aquí se elimina el impuesto de pie de monte, que es el punto donde nace una montaña, así como a la llanura formada al pie de un macizo montañoso, por el aprovechamiento forestal, ya que el COA establece el pago de una tasa de regularización forestal. Como siguiente punto tenemos a los bienes independientes, en el cual el COA incluye la posibilidad de hipotecar el vuelo forestal para conseguir créditos del sistema bancario. Acerca del cambio climático, podemos decir que estableciendo los fines del Estado frente a este fenómeno natural, la Estrategia Nacional del Cambio Climático como un instrumento para la gestión del cambio climático, como la importancia de coordinación y articulación entre la autoridad ambiental nacional, entidades competentes y diferentes niveles del gobierno, entre otros más. Acerca de los incentivos ambientales, podemos decir que el COA determina los tipos de incentivos, siendo estos 4. El primero, acerca de los económicos y no económicos. Otro de los fiscales o tributarios. 3, honoríficos por el buen desempeño ambiental. Y como último punto, que son otros que fomentan la conservación, uso y manejo sostenible, la conservación de bosques naturales, páramos, manglares, entre otros más. Y como último punto, tenemos las derogaciones, que son disposiciones derogatorias del COA que dejan sin efecto a la Ley de Gestión Ambiental, Ley de la Prevención y Control de la Contaminación Ambiental. Continuamos contigo, Pedro. Muchas gracias. Bueno, como la segunda parte de nuestra investigación, vamos a continuar con la legislación y la normativa sobre la eficiencia energética vigente en el Ecuador. Como sabemos, esta ley orgánica de eficiencia energética es reciente y fue publicada en el suplemento del registro oficial el 19 de marzo del año anterior. Ahora, como antecedentes, podemos decir que la eficiencia energética se ha constituido recientemente como una prioridad de política energética por su contribución a afrontar los retos del cambio climático, la seguridad energética y la mejora de competitividad de las economías. En Ecuador, al no contar con un plan unificado sobre eficiencia energética, surge la necesidad de estructurar una norma de carácter legal que permita la formulación de metas y mecanismos de acción, seguimiento y control para mitigar los efectos del cambio climático. Es por ello que se crea esta nueva norma y ahora vamos a mencionar los principales temas que contiene esta nueva ley, como es el Sistema Nacional de Eficiencia Energética, el cual consta de un conjunto de instituciones políticas, planes y programas de inversión estructurados para el cumplimiento del Plan Nacional de Eficiencia Energética, con sus siglas Plan EE. Este Sistema Nacional de Eficiencia Energética será obligatorio para el sector público e educativo para el sector privado. Como segundo punto importante, vamos a hablar sobre el Comité Nacional de Eficiencia Energética, o el CNEE, el cual será vigilado por el Ministerio Rector de las Políticas Públicas de Eficiencia Energética a través del Comité Nacional de Eficiencia Energética como órgano técnico. Tercero, responsabilidades de los gobiernos autónomos descentralizados, los denominados GATS.
Se obliga a estos GATS que, en base a sus competencias en los sectores de tránsito, transporte, eh, en los sectores de tránsito, de transporte y de la construcción, implementen las regulaciones del Sistema Nacional de Eficiencia Energética mencionado anteriormente. Como otro punto importante es acerca de la eficiencia energética en la construcción. El Ministerio Rector de la Construcción y Vivienda coordinará con el INE, conocemos que es el Instituto Nacional de Ecuatoriana de Normativa, y los GATS, los gobiernos autónomos descentralizados, la emisión de políticas y normativas en las edificaciones industriales, comerciales, recreativas, residenciales y equipamientos que serán de uso obligatorio en el cumplimiento para los diseñadores, constructores, propietarios y usuarios de las edificaciones. Esta normativa además podemos mencionar que contendrá procesos a fin de evaluar y calificar el consumo energético de las nuevas edificaciones y de aquellas remodeladas, ampliadas o rehabilitadas. Eh, También se reforma la Ley Orgánica de Servicio Público de Energía Eléctrica, ¿sí? Dentro de lo que es la eficiencia energética en el transporte. Para el transporte público de carga pesada y de uso logístico se priorizará la tecnología eléctrica y los proyectos para el cumplimiento de dicha política que podrán realizarse a través de alianzas públicas. ¿Sí? Eh, Esta reforma de la Ley Orgánica de Servicio Público de Energía Eléctrica permite al servicio de carga de vehículos eléctricos, previa firma de un contrato de comercialización con las empresas eléctricas de distribución. Eh, por otro lado, tenemos que la categorización de consumidores de energía, de los grandes, medianos y pequeños consumidores, los rangos de clasificación serán establecidos eh, por un reglamento. Adicionalmente, el reglamento contemplará obligaciones de ahorro de energía para los grandes consumidores. Y finalmente, el financiamiento para ejecución de proyectos en materia de eficiencia energética. El reglamento deberá establecer un mecanismo financiero para la canalización de asignaciones no reembolsables que se otorgan en contexto de cooperación nacional e internacional para el desarrollo de proyectos de eficiencia energética. Esto como puntos importantes acerca de la nueva ley sobre la eficiencia energética vigente en nuestro país. Finalmente, con esto concluimos, la pirámide de Kelsen en el Ecuador. Es muy importante también mencionar esta pirámide de Kelsen, que no es más que o representa de forma gráfica la estructura escalonada del orden jurídico, que es el resultado obtenido de un estudio profundo de la obra Teoría Pura del Derecho, en este caso pues de su tratadista austriaco Hans Kelsen, quien propuso que el ordenamiento jurídico es un conjunto de normas categorizadas jerárquicamente entre sí, de tal manera que representada de manera visual se asemejaría a una pirámide formada por pisos superpuestos. Como vemos en pantalla, pues esa es la pirámide de Kelsen vigente en el Ecuador. Y así lo podemos ver en la Constitución Política del Ecuador, que está muy clara con respecto a este tema y lo expresa netamente en el título 9 de la supremacía de la Constitución, señalando en los artículos 424 y 425. Pablo. Conclusions. Biological diversity is one of the most abundant resources in Ecuador. However, because it has not been appreciated as a strategic resource for national development, it has been the target of unfriendly productive activities, and therefore its values and services are in danger. Inside and outside the areas established for its conservation and use. Sustainable in view of the situation, Ecuadorian legislation has a little of or nothing to do to its dispersed and contradictory norms, and due to the law and inefficient application by environment authorities that are always weakened, among other reasons due to the lack of clarity of its powers and the relationship with other territorial authorities such as the GATT.
This legal instrument does not serve as a basis of environment institutionality that facilitates institutional and social commitment. Focus on change the current development model, nor do we allow us to consolidate commitment and public policies, as well as to have a redesign of the appropriate institutional and legal framework for the conservation and management of assets and resources of biological diversity. This is because, despite the fact that the COA integrates several fees of Ecuadorian legislation, it is a regulatory body that is not related to the technical principles of conservation, management, and sustainable use. Muchas gracias y esa ha sido toda la presentación. Muchas gracias.